Nos acercamos un día más a la historia de la moda y en este momento voy a dar un salto, pero impresionante, no solamente en la moda, sino en la vida social, política y económica de Europa y del resto del mundo. Una fecha, 1789, te tiene que sonar, ¿verdad? La época en donde se proclamó la Revolución Francesa y por tanto la República del país galo. En ese momento se produjo un cambio radical en la forma de entender la moda. Se fueron a formas mucho más sencillas, mucho más ligeras y que representaban de forma importante ese espíritu revolucionario y por ende apareció el neoclasicismo. Señoras y señores, en Historia de la Moda iniciamos el periodo para mí más interesante y en donde se produce el mayor cambio tanto en hombre como en mujer en la moda. Un siglo loco, 1790, la última década, que son los prolegómenos de un siglo maravilloso, esplendoroso y en donde la vida del ciudadano medio empieza a coger color, empieza a coger fuerza y se puede permitir el lujo de comprar ropa y lavarla en su casa. Un gran avance. Bueno, realmente me he adelantado un poco porque vamos a hablar de la última década del siglo XVIII, en donde se empezó a gestar realmente el neoclasicismo. Dejamos atrás armazones, complicados telares, ropas, costosas telas, seguían siendo caras, pero se la podía permitir mayor número de personas, porque se refleja una época de agitación, de transformación, que propició una ropa mucho más informal, inspirada en el campo, en las influencias sobre todo muy importantes del fervor revolucionario que hasta ese momento era el auténtico rey de la vida social, económica, política de toda Europa. Aparecieron las sedas listadas, aparecieron algodones estampados, los lisos de los vestidos, de las camisas, en fin, dense cuenta que era una época en donde se empezaba a poder permitir el lujo de lavarse en casa, algo que hasta las fechas anteriores era imposible. Es más, yo les había hablado muchas veces de que la ropa una vez que se hacía y se cosía no se lavaba en la vida. Aparecían telas importadas de la India como, yo qué sé, como las muselinas, que se podían los caballeros permitir unas corbatas maravillosas y las damas unos trajes elegantísimos, suavísimos, que caían delicadamente sobre la piel. Dense cuenta que en 1800 predominaba el color blanco en la vestimenta. Sí, sí, como si fuesen una columna neoclásica de belleza. Les dejo esta imagen porque podré decirles ningún lugar a dudas que es el vestido clásico de aquella época. Este modelo resume perfectamente el estilo neoclásico. La capa corta, al estilo romano, se ata con cordones rematados con borlas. La cinta define el pecho y el talle alto. Ya ven la sencillez y la hermosura de esta forma de coser y de llevar la ropa. Estructuras muy simples, muy sencillas. Por debajo llevaban tal vez una camisa opaca de lino para que no se les viese nada, o tal vez unas enaguas de algodón que cogían la misma forma del traje para que no se notasen, para que fuesen muy discretas. Se le ponían pequeños detalles, por ejemplo, como la imagen que van a ver a continuación, en donde se le colocaba una sobretúnica cogida aquí a los hombros y que daba una sensación como de diosa griega, ¿no? Muy del gusto de aquella época. Las costuras hechas a mano eran siempre muy pulcras, muy discretas, no tenían que verse, eso era muy importante. Y les daban complementos, no se volvían locos con los complementos, pero que sí es verdad que le daban pues cierto detalle de color. Se ven muchas imágenes en donde se ven lazos rojos, el color rojo, porque en aquella época el color rojo era el representativo de la Revolución Francesa y era un poco un guiño a esa época de gran convulsión política. Pero les puedo asegurar que siempre se buscaba una moda en donde la ligereza, en donde la elegancia de la mujer
fuese fundamental. Y les dejo con algunas imágenes para que vean qué maravilla es el neoclásico. Y eso que todavía no hemos entrado en el siguiente siglo, que ya es una locura maravillosa en cuanto a la moda.